tal? Bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Eusiri Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana y Citlali Pérez, estamos listas para presentarle la información más destacada hasta el momento de este inicio de semana y mes, 4 de marzo de 2024. Así que todo listo, comenzamos. El Pleno de la Corte declaró válidos los artículos que sancionan la violencia vicaria en el estado de Michoacán. La Suprema Corte ha establecido criterios que protegen el derecho a un medio ambiente sano. Juzgado de Distrito ampara a mujer adulta mayor para conservar la propiedad de la mitad de las tierras ejidales adquiridas con su pareja. Vamos al edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien tiene listo el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión de pleno. Adelante, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 3 acciones de inconstitucionalidad. La primera de ellas contra disposiciones del Código Penal y de la Ley por una vida libre de violencia para las mujeres, ambos de Michoacán. En primer término, el Congreso determinó que el Congreso michoacano no tenía obligación expresa de realizar consulta previa a niñas, niños y adolescentes ni a mujeres para la emisión de las normas. También determinó que el Congreso local no incurrió en una doble tipificación al adicionar el tipo penal de violencia vicaria, aun cuando ya existía el tipo penal de violencia familiar. Escuchemos a la ministra ponente. De esta manera, el proyecto concluye que no se vulnera el principio de prohibición de doble incriminación porque no se califica 2 veces la misma conducta ni se autoriza la imposición de una doble pena. El Pleno también determinó que las normas impugnadas no vulneran el principio de igualdad en perjuicio de las personas no binarias y de la diversidad sexogenérica. Escuchemos nuevamente a la ministra ponente. Se concluye que las normas impugnadas no hacen una distinción por exclusión tácita entre las mujeres y las personas no binarias o de la diversidad sexogenérica, al contemplar que solamente las primeras pueden ser víctimas de violencia vicaria, ya que estos grupos no se encuentran en supuestos de hechos similares. En otro tema, el Pleno resolvió que las normas impugnadas no transgredían el principio de taxatividad al incluir como elemento del tipo penal de violencia vicaria a toda persona significativa. Por otra parte, el Pleno invalidó la porción normativa del Código Penal local que sancionaba al sujeto activo con la pérdida de la patria potestad de hijas e hijos y de los derechos sucesorios por implicar la imposición de penas fijas. Esto, pues, de acuerdo con la mayoría, impedía individualizar la sanción. Al resolver otra acción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró la invalidez de una porción del artículo 284 bis, tercer párrafo del Código Penal del Estado de Puebla, que establecía al salario mínimo como referencia para establecer pena pecuniaria en el ámbito penal. En la tercera acción de inconstitucionalidad fue contra disposiciones de la ley que creó la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo. En este asunto, el Pleno invalidó el requisito consistente en no haber sido sentenciado o condenado por delito intencional o doloso que ameritara pena corporal o privativa de libertad de más de 2 años de prisión para acceder a la titularidad de la Secretaría General del Ayuntamiento y Tesorería Municipal, así como de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo. Todo esto por ser disposiciones violatorias del derecho a igualdad y no discriminación. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este lunes. Muchas gracias, Mario, por el reporte. Estaremos también nosotros muy pendientes. Y en más temas, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 308/2020 y acumulada, en la que invalidó el artículo 17F, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en la porción, así como el de la verificación de identidad de los usuarios. El Pleno determinó que la disposición vulneraba el derecho de autodeterminación informativa, relativo al uso de los datos personales, inclusive datos biométricos, pues facultaba al SAT para dar a conocer a terceros particulares y autoridades información personal para verificar la identidad de los usuarios de la firma electrónica avanzada. Ello sin mediar consentimiento de los titulares de esa información, ni condicionar su uso a la realización de fines legales legítimos, afectando los derechos humanos a la intimidad, privacidad y protección de datos personales.
La Suprema Corte ha establecido que el derecho a un medio ambiente sano busca regular la actividad humana para proteger a la naturaleza por su conexión con otros derechos y por el valor que tiene en sí misma. La primera sala desarrolló los siguientes principios en materia de derecho ambiental: de precaución, que obliga a las autoridades a adoptar las medidas necesarias ante la duda de que una actividad puede ser peligrosa para el medio ambiente; indubio pro natura, cuando en un proceso hay una colisión entre el medio ambiente y otros intereses y los daños o riesgos no sean claros por falta de información, deberá prevalecer la interpretación que garantice la protección del medio ambiente; de participación ciudadana, que implica el deber de todos los ciudadanos de participar en la protección del medio ambiente; de no regresión, una vez alcanzado un cierto nivel de protección, ya no se puede retroceder salvo que exista una justificación. Explicó que la dimensión del derecho al medio ambiente sano en el ámbito objetivo implica su protección como un bien jurídico fundamental en sí mismo, que atiende a su defensa y restauración, con independencia de sus repercusiones en el ser humano, mientras que en su dimensión subjetiva constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de las personas. La vulneración a cualquiera de estas dos dimensiones constituye una violación al derecho a un medio ambiente sano. Y en más temas, el magistrado Juan José Olvera López explicó cómo están divididas las competencias en los ámbitos de la justicia. Señaló que por las características de nuestro modelo de país, existen jueces locales que conocen de asuntos locales o estatales, como son el robo o la violencia familiar, mientras que los jueces federales se encargan de atender asuntos de índole federal, como es la aportación de armas. Sin embargo, asuntos como el de violencia familiar pueden llegar al conocimiento de un juez federal si la víctima, por ejemplo, considera que se violó alguno de sus derechos durante el proceso y con la emisión de la sentencia. En estos casos, a través del amparo, se impugna el fallo mismo, que es del conocimiento de un juzgador federal, quien se encargará de revisar si la sentencia se apegó a derecho. Hasta ese momento, los jueces federales participamos del caso haciendo una labor de supervisión, no volviendo a llevar el juicio, sino revisando que en la construcción del juicio se hubieran observado los derechos de las personas involucradas. Pensemos en la víctima. Si advertimos, los jueces de amparo, hasta ese momento, que se violó un derecho humano, podemos desde decir vuelve a enjuiciar o hasta cambia el sentido de la decisión porque absolviste cuando debiste haber condenado. Pero ese es hasta el momento en que los jueces federales participamos de un caso que puede ser la vida, el patrimonio, la integridad de una persona, de un estado cualquiera de la República Mexicana. Y en más noticias, el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Morelos amparó a una mujer de 74 años a quien su ex concubino trató de despojar del 50% de las tierras adquiridas durante el tiempo que duró la unión. La jueza María Eugenia Magaña López estimó que las autoridades agrarias vulneraron los derechos de la mujer como ejidataria y copropietaria, pues es ilegal que no le concedan la medida cautelar solicitada para que pueda sembrar sorgo en la tierra que defiende, pues no se visibilizó la asimetría de poder entre la pareja, lo que viola los derechos de la mujer al no juzgarse con perspectiva de género y adulta mayor. Pues además de dedicarse a la crianza de sus 6 hijos, se dedicó a la siembra de sorgo en la parcela que adquirieron de forma conjunta, aportando el 50% del costo con el dinero que recibió de una herencia, debido a que en aquel tiempo las mujeres no podían realizar actos de comercio. La tierra quedó a nombre de su esposo, de lo que no se enteró. En la sentencia se ordena al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49 del Estado de Morelos atender la solicitud de la quejosa, no solo tomando en cuenta la edad de la pareja, sino también la desigualdad de género que pone a la mujer en desventaja en el juicio agrario. Además, ordenó al Registro Nacional Agrario abstenerse de inscribir, enajenar o realizar actos jurídicos sobre el terreno y su certificación.
Y en más noticias, una vez que se rompió el concepto de familia tradicional y que hoy se reconocen otros tipos de familia, fue necesario ampliar el reconocimiento de derechos para este tipo de uniones, aseguró la magistrada Nancy Ortiz Chavarría, quien explicó que derechos como la seguridad social, que anteriormente solo se reconocía a la esposa del trabajador, ahora se ha extendido a las mujeres unidas en concubinato. Lo anterior, dijo, se ha logrado a través de diversas sentencias del máximo tribunal que ha interpretado el alcance del artículo 4 constitucional que define que hombres y mujeres son iguales ante la ley, además de proteger a la familia. Entonces fue a través de estas sentencias cuando advertimos que tenían el mismo derecho que otras, como es, por ejemplo, la seguridad social, ¿no? Si se reconoce para la esposa, también se tendría que reconocer para la concubina. Entonces es justo a través de estas sentencias que poco a poco se van reconociendo los derechos de esas personas que salen de un molde que la propia sociedad ha establecido y que también las encontrábamos dentro de las normas. Y el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito estableció que en materia de reconocimiento de riesgo de trabajo, el órgano jurisdiccional debe distribuir la carga de la prueba entre el trabajador, patrón y las instituciones de seguridad social. Ello cuando la parte actora no ofrece la prueba pericial de medio ambiente laboral, seguridad e higiene en el trabajo o alguna otra, para demostrar el nexo causal existente entre el padecimiento y las actividades profesionales. En este caso, el órgano jurisdiccional debe allegarse las pruebas y ordenar su desahogo, cuando del expediente se desprendan indicios de veracidad de los hechos o cuando haya transcurrido un tiempo razonable para que haga factible llegar a la verdad. Todo ello con el fin de garantizar los derechos a la igualdad, no discriminación, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, con el fin de que el trabajador pueda acceder a las prestaciones sociales reclamadas. Vamos a una pausa, será muy breve, no se vaya. Al regresar, proponen confirmar resolución que descarta actos anticipados de precampaña de Claudia Sheinbaum. Gracias por continuar con nosotros en este corte informativo. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que impugna la sentencia de la Sala Regional Especializada, en la que determinó que la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, no incurrió en actos anticipados de precampaña, pues estima que en el promocional Orgullo y Derechos Precampaña y las giras de la esperanza no se advierten actos anticipados de precampaña, pues si bien se difundieron antes del inicio del periodo mencionado del actual proceso de elección presidencial, determinó que no se advierte que se presente alguna plataforma electoral o promesa de campaña, pues no incluye aspectos de carácter económico, político o social vinculados con un plan de gobierno o futura gestión gubernamental. Por ese motivo, se propone confirmar la sentencia impugnada. Y la magistrada Yanin Otálora Malasis aseguró que el Tribunal Electoral trabaja para que la democracia paritaria, igualitaria e incluyente sea cada vez mayor. Durante la clausura del Foro por la Defensa de los Derechos Político-Electorales, aseguró que si la defensa de los derechos humanos no se extiende a que todas y todos lleguen a la igualdad, entonces esa defensa se traduce en beneficios muy personales. Indicó que la justicia electoral hace que lo que dice la letra de la ley se traduzca en historias de vida y en el fortalecimiento de una democracia cada vez más paritaria. Recordó que la Defensoría Electoral ha ampliado sus servicios para proteger los derechos de personas de sectores vulnerables, como son afromexicanos, de la diversidad sexual, con discapacidad y adultos mayores, entre otros. Y justamente las juezas y los jueces lo que tratamos de hacer al pronunciarnos sobre un juicio
es que esta letra tan fría que tiene la ley se convierta realmente en una historia de vida. En el marco internacional del Día de la Mujer, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito visibiliza el trabajo de valiosas mujeres juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Mujeres que ratifican su compromiso con la defensa de la independencia y autonomía judicial con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de toda la población, pero en especial de aquellas pertenecientes a sectores vulnerables que por su misma condición enfrentan diversos obstáculos y dificultades que les impiden el acceso efectivo a la justicia. Ser jueza federal es un honor, un sueño cumplido. Es trabajar con un equipo por la lucha de los derechos de las personas que más nos necesitan para construir una sociedad más justa, sin olvidarme que soy madre, mujer, esposa e hija. Ser jueza es mi vocación. El Poder Judicial de Tlaxcala inauguró una sala de justicia cívica y mediación en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil en el municipio de Chautempán, que contará con especialistas en justicia alternativa para ayudar a dirimir conflictos. A partir de la firma de convenios de interconexión e intercambio de tecnologías con el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial de Veracruz implementará el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en todos sus órganos jurisdiccionales. Personal del Poder Judicial de Baja California participó en el curso sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en el que se destacó el papel de las autoridades jurisdiccionales para vigilar la ejecución de los efectos de las sentencias. En el marco del Bicentenario del Estado de México, el magistrado presidente del Poder Judicial Estatal, Ricardo Sodi Cuellar, enfatizó la importancia de fortalecer el federalismo y el papel de los estados en la solución de sus propias problemáticas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Comisión de Derechos Humanos de la capital del país reconoció la sentencia de la Suprema Corte en la que declaró válidas y descartó omisión legislativa disposiciones del Estado de Michoacán para erradicar y prevenir el feminicidio, al determinar por primera vez que dicha legislación no establece una distinción de que solo sea aplicable a mujeres cisgénero, es decir, cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, por lo que su contenido es aplicable a mujeres trans en dicha entidad. Resolución sumamente trascendente si se toma en cuenta que en los 2 primeros meses del año se han registrado 6 feminicidios en contra de mujeres trans, lo que coloca a México como el país con mayor violencia letal en contra de las mujeres trans, lo que obliga a diseñar estrategias que permitan romper con la violencia y discriminación estructural de la que son víctimas. La resolución de la Corte es una decisión que contribuye a que las autoridades de todos los niveles y en todas las entidades federativas apliquen, sin duda alguna, los protocolos de feminicidio al homicidio violento de cualquier mujer, incluidas las mujeres trans. Ahora nos enlazamos con mi compañero Juan Carlos González hasta la Facultad de Derecho de la UNAM, donde se lleva a cabo el Congreso Nacional de Derecho Procesal sobre la Justicia Cotidiana. Adelante, Juan Carlos, con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Así es, te saludo desde la Facultad de Derecho de la UNAM, donde este día inició el Congreso Nacional de Derecho Procesal, denominado La Justicia Cotidiana, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares 2024. En la ceremonia de inauguración, el director de la facultad, Raúl Contreras Bustamante, confió en que este código, que deberá estar en vigencia en todo el país a más tardar el 1 de abril de 2027, solucione los conflictos civiles y familiares que en conjunto abarcan el 70% de los asuntos que llegan a los tribunales. Escuchemos. Ojalá que este nuevo código venga a solucionar estos conflictos. Ojalá que todas estas nuevas modalidades de juicios en línea, la importancia que tendrá la mediación, el arbitraje, los medios alternativos, puedan solucionar un poco la carga que se tienen en los tribunales y desde luego seguiremos insistiendo. La mediación y los medios alternativos
no son nada más para aquellos asuntos que ya llegaron a los tribunales. Ojalá que se pueda empezar a practicar una solución de conflictos sin que tengan que llegar a los tribunales. El doctor Raúl Contreras Bustamante explicó que ya trabajan en la actualización de los planes de estudio de esta Facultad de Derecho de la UNAM para que los estudiantes tengan una excelente preparación en torno al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es la información que tenemos. Gracias, Juan Carlos. Como siempre, estaremos pendientes de la información. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y posteriormente 8:30 en punto, el noticiario. Gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.